¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? En el día de hoy vamos a hablar sobre el mercado de fichajes que de momento ha hecho el Paris Saint-Germain con la incorporación de 4 grandes jugadores. El último en anunciarse ha sido Gianluigi Donnarumma, el portero italiano que viene a hacer una espléndida Eurocopa, siendo campeón y además nombrado mejor jugador del torneo. Quiero hablar de estas 4 grandes incorporaciones para intentar repasar e intentar analizar qué le pueden aportar al cuadro parisino y ver cómo pueden encajar en el equipo que dirige Mauricio Pochettino. Antes de meternos de lleno en el vídeo, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de repasos, de análisis de lo que va ocurriendo en el mercado de fichajes, me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like y que os suscribáis. También podéis activar la campanita para que os llegue una notificación cuando subo vídeo y que no os perdáis ninguno. 4 grandes fichajes: Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf y Wijnaldum, que vienen a ayudar o que vienen a paliar algunos de los problemas competitivos que tenía este Paris Saint-Germain en las últimas temporadas y que le ha hecho acercarse claramente a ganar la Champions, pero no conseguirlo. Vamos a analizar qué le pueden aportar y el primero de ellos comenzamos con Achraf, con el futbolista marroquí de 22 años, que es diestro, aunque puede actuar en ambas bandas. Así lo ha hecho sobre todo en el Borussia Dortmund. Llega procedente del Inter por 60 millones de euros fijos más 8 en variables fácilmente conseguibles. Tiene 31 internacionalidades con su selección y todos conocemos su trayectoria: Real Madrid, Borussia Dortmund e Inter. Un futbolista muy joven que ha pasado por grandes clubes, que ya ha tenido la presión de estar luchando por todo, y eso también creo que es una de las cosas que le puede aportar un futbolista que es muy joven, que le va a tener o que le va a dar una larga trayectoria en principio a este Paris Saint-Germain y que viene, como os decía antes, a cubrir una de las principales necesidades que tenía el equipo de Mauricio Pochettino, al que siempre le creaban, o nos creaba sobre todo de fuera, supongo, dudas la calidad de sus laterales, tanto en derecha como en izquierda. Aparte de esta incorporación también está sonando Theo Hernández, el futbolista del Milan, también ex del Real Madrid, para intentar tapar esos huecos en los laterales. Lo cierto es que Achraf para mí es un futbolista, es una incorporación muy importante que también me deja algunas dudas. Después la comentaremos. ¿Qué le puede aportar el futbolista marroquí al Paris Saint-Germain? Para mí, claramente, además de paliar ese gran problema en el lateral derecho, le va a aportar un gran físico. Es un futbolista privilegiado en esa faceta del juego, tiene muchísima llegada al área, tiene gol. En su juventud, en las categorías inferiores del Real Madrid, si no recuerdo mal, he leído que jugó como delantero. Es muy joven, por lo tanto tiene muchos años de carrera por delante y en principio los va a tener en el Paris Saint-Germain, en un proyecto que quiere seguir ganando cuando se vayan, por ejemplo, Neymar o futbolistas como Keylor Navas, y también te permite tener muchas variantes, porque él es un futbolista que, además de actuar como lateral derecho, donde mejor juega, donde mejor rinde, es siendo un carrilero con muchísima libertad, no solo para estar pegado a la línea de cal, sino también para poder atacar la portería contraria. Y por eso decía yo que es un futbolista con mucha llegada y que además tiene gol, porque no es el típico futbolista que va a rendir pegado a la línea de banda, sino que necesita libertad para moverse. Y yo creo que, viendo su calidad a la hora de desmarcarse, lo que le gusta llegar al área y lo bien que se le da, va a ser un socio perfecto para futbolistas como Neymar, como Di María, también como Verratti o como Leandro Paredes, que son muy creativos y que son muy buenos encontrando al futbolista que se desmarca. Esta es una de las principales virtudes que yo creo que pueden brillar en el Paris Saint-Germain, y algunos de los defectos, y es que para mí es un futbolista al que sobre todo le cuesta cuando se enfrenta a defensas muy cerradas, porque técnicamente no es brillante y tampoco es muy bueno llegando a línea de fondo y poniendo centros. Estos son algunos de los problemas y sobre todo de las grandes virtudes que tiene este futbolista, que viene, como os decía, a intentar tapar una de las grandes carencias que tenía el Paris Saint-Germain en los últimos años, sobre todo en los laterales y en la derecha, porque no he contado nunca con un jugador de nivel, por ejemplo, como Bernat, que en la izquierda, aunque esta última temporada no ha podido actuar por lesión, una lesión muy grave, yo creo que nunca ha tenido en el lateral derecho un jugador de este nivel o de estas características
Para mí Achraf ahora mismo es el mejor carrilero diestro del mundo, un futbolista que además te da muchas alternativas en cuanto a los esquemas, como os comentaba antes, y que te permite, gracias a ese gran ida y vuelta que tiene, ese gran recorrido, ser un equipo que presiona muy arriba o capaz de esperar más atrás, porque con su velocidad, la verdad es que con espacios es un futbolista prácticamente imparable. Estaría bien ver los entrenamientos del Paris Saint-Germain cuando se reincorpore Mbappé para ver quién gana esos duelos, si el francés o si el marroquí. Nos vamos hasta el siguiente jugador que quería repasar con vosotros. Sin duda otro gran fichaje que también llega libre, lo comentaba al principio del vídeo, Gianluigi Donnarumma, italiano, 22 años, su futbolista diestro, aunque obviamente su principal virtud tiene que ser las manos y no los pies. Llega libre después de no renovar su contrato con el Milan. Suma 32 internacionalidades, supongo que todos lo habéis visto, en la última Eurocopa, marcándose una actuación espectacular, siendo decisivo en los penaltis, tanto en semifinales como en la final, y también haciendo unos grandes cuartos de final. Para mí uno de los mejores porteros jóvenes del mundo, diría el mejor, y tan solo tiene 22 años y ya es una de las grandes, pues un futbolista que sabes que va a rendir sí o sí en los grandes momentos, porque lo ha demostrado tanto con el Milan, aunque no ha jugado Champions, como con su selección en esta última Eurocopa. Una gran incorporación, que es cierto que tiene mucha competencia. Vamos a ver por quién se decide Mauricio Pochettino entre Keylor Navas y el portero italiano. En principio, lo que se ha comentado en Francia, en el entorno del Paris Saint-Germain, es que el costarricense, el ex del Real Madrid, va a comenzar la temporada como titular. Hay que tener en cuenta además que ya se está entrenando con sus compañeros, mientras que Donnarumma va a llegar un poquito más tarde, y salvo que Mauricio Pochettino quiera apostar rápidamente por él, lo más normal es que Keylor Navas, que también acaba de renovar hace un par de meses, algo bastante difícil de entender si después vas a incorporar a Donnarumma, supongo que no lo sabían. Como os digo, Keylor en principio va a ser titular, aunque hay muchísimos partidos a lo largo del año y seguramente se vayan rotando de alguna otra manera, aunque esto va a ser sobre todo el que lo decida Mauricio Pochettino. Un gran portero que, como os decía antes, para mí es el mejor portero joven del mundo, lo ha demostrado en un torneo de gran nivel como la Eurocopa, ha demostrado también que en los momentos más importantes él es capaz de marcar la diferencia, por eso creo que es un ganador, un futbolista que tiene estrella, capaz de marcar la diferencia en esos grandes partidos en los que se deciden los torneos, como las Champions, como las Eurocopas o como los Mundiales. Físicamente lo que más destaca de él es su gran envergadura, que es, tiene un físico privilegiado y que lo une a unos reflejos espectaculares, algo difícil de ver, una combinación de cualidades que nos hace ver sobre todo que, por ejemplo, se le dé muy bien los penaltis, porque es capaz de aguantar al último segundo, porque con su gran envergadura y con sus grandes reflejos sabe que prácticamente llega a cubrir todos los lanzamientos en ese tipo de penaltis. Lo cierto es que para mí no tengo duda de que va a convertirse en uno de los porteros más importantes de esta década, está llamado a ello, es muy joven y ha demostrado tener un grandísimo nivel. Vamos con otra de las incorporaciones que ha hecho el Paris Saint-Germain en este mercado de fichajes, una gran leyenda del fútbol, una gran leyenda del Real Madrid, después de todo el lío que se montó a su alrededor, de la renovación, de la no renovación. Lo cierto es que Sergio Ramos es nuevo futbolista del Paris Saint-Germain, todos conocemos al ex futbolista del Real Madrid, 35 años, pierna diestra, llega como jugador libre, suma 180 internacionalidades con España, su trayectoria se resume en Sevilla y Real Madrid. Un futbolista que está preparado para seguir ganando, al que a mí personalmente me hubiese gustado ver en la Premier League de la mano de Pep Guardiola, para ver cómo se podía adaptar al campeonato inglés. Él finalmente ha decidido ir a un equipo que le va a asegurar no tener seguramente tanto desgaste a lo largo del año, intentar luchar por la Liga de Campeones cada temporada, en la que el futbolista andaluz se mantenga al máximo nivel. Ojalá pueda recuperarse al 100% de las lesiones que ha sufrido este año, porque yo creo que es muy positivo también ver a una gran figura como Sergio Ramos rendir al máximo nivel o cerca de él con esa edad, porque yo creo que ha demostrado sin duda ser un grandísimo profesional. ¿Qué le puede dar Sergio Ramos a este Paris Saint-Germain? Supongo que todos lo tenemos en la cabeza, pero lo cierto es que una de las carencias del conjunto parisino en las últimas temporadas era ese eje de la zaga, donde Marquinhos era indiscutible,
pero donde Kimpembe pues es un futbolista mucho más irregular. Sergio Ramos le tiene que dar sin duda experiencia competitiva, experiencia en las grandes citas, liderazgo ya sea ejerciendo como capitán o sin ejercer como capitán. En principio no creo que lo sea porque Marquinhos, según he leído, hace muy bien esa labor en el Paris Saint-Germain. Además le va a dar contundencia, algo que yo creo que le faltaba sobre todo a Kimpembe. Muy buena salida de balón, esto va a hacer que desde atrás el conjunto de Mauricio Pochettino vaya a poder construir sus ataques con mucha seguridad, y además obviamente un futbolista que lo ha ganado todo, que además de sumar esa experiencia, bueno, pues es uno de esos jugadores capaces de marcar la diferencia en los partidos más importantes que deciden los títulos. Si veis bien, ya hemos hablado de dos futbolistas de este tipo, tanto Donnarumma como Sergio Ramos, para darle al Paris Saint-Germain algo que yo creo que en los últimos años le faltaba. Es cierto que, por ejemplo, con la incorporación de Keylor Navas sí que sumó algo de ese espíritu competitivo que yo creo que se ha notado claramente en las últimas ediciones de la Champions, donde en los grandes partidos no ha cometido errores tan graves que le han costado la eliminación. Creo que todos conocemos a Sergio Ramos. Quiero saber también ¿qué os parece esta incorporación? Yo creo que es un futbolista que obviamente va a sumar en muchas facetas del juego, tanto en lo que ocurra dentro del campo como también en lo que pueda ocurrir fuera, y que está llamado sobre todo a ser decisivo, a ser muy importante en el tramo final de la temporada cuando se decidan los títulos. Como os digo, a mí personalmente me hubiese gustado verlo en la Premier League, pero entiendo ya que con la edad que tiene, con los problemas físicos que ha tenido, pues lo mejor para él es reservarse para ese tramo final donde sí pueda brillar y estar a su máximo nivel. Vamos a acabar con otro gran nombre que seguramente en España, bueno, pues no llama tanto la atención, pero yo creo que a lo largo de los últimos años, de las últimas temporadas, de la mano del Liverpool, ha demostrado ser un jugador muy útil. Sé que en Barcelona no gustaba nada su incorporación, pero a mí me parece el mejor llegador del mundo, sin duda, en las últimas temporadas. El futbolista obviamente es de los Países Bajos, tiene 30 años, es diestro, también llega libre después de no renovar su contrato. Se habló muchísimo de su posible incorporación al Barça, suma 79 internacionalidades con Países Bajos, y su trayectoria obviamente comenzó en su país, del Feyenoord pasó al PSV, después en la Premier, Newcastle y Liverpool, donde ganó una Liga de Campeones de la mano del conjunto Red que dirigía Jürgen Klopp. Lo cierto es que este futbolista a mí me parece muy interesante, es un jugador para mí muy inteligente, que sabe sobre todo cuáles son sus defectos y cuáles son sus virtudes, y por lo tanto es capaz de entender dónde no toca arriesgar, dónde sí tiene que hacerlo, porque puede hacer brillar sus cualidades. Es un jugador para mí muy interesante, que yo lo veía con un encaje muy bueno en el FC Barcelona, un perfil de futbolista que le faltaba y que también le falta a este Paris Saint-Germain, o que le faltaba, mejor dicho, porque ya lo tiene entre sus filas. Fue el primera de estas incorporaciones en hacerse oficial, y llegó, como os digo, procedente del Liverpool después de no renovar su contrato. ¿Qué le puede dar Georginio Wijnaldum al Paris Saint-Germain? Como os digo, además de tener un futbolista de un perfil diferente que no tenía en la plantilla, le va a dar experiencia ganadora. Como os decía antes, ya ha ganado la Liga de Campeones, es un futbolista que también suele rendir bien en grandes citas, le va a dar mucha llegada al área, muchísimo recorrido, unido a lo que comentaba antes de Achraf, un futbolista que te va a permitir presionar muy arriba, que también te va a permitir defender con mucho campo, intentando sobre todo trabajar y recorrer los metros en defensa que no te van a hacer futbolistas como Neymar o como Mbappé. Por eso a mí me parece una incorporación también muy interesante, y como os digo, un futbolista inteligente que yo creo que se va a adaptar a un rol secundario, sabiendo cuáles son sus cualidades y sobre todo cuáles son sus defectos, y que al final va a estar con grandes jugadores como Neymar, como Mbappé, como Di María, como Verratti o como Paredes, que técnicamente son mucho mejor que el futbolista de los Países Bajos. A mí me parece una gran incorporación, obviamente de un futbolista libre que seguramente vaya a tener un gran salario, pero aquí no estamos para meternos en este tema. Es la UEFA la que, si no recuerdo mal, ha suspendido por una temporada
el fair play financiero, sobre todo por el tema de la pandemia, de no acumular tantas pérdidas en los grandes equipos, que son los que más están echando de menos el dinero de los aficionados, también de marketing, que suelen dar las visitas a los estadios de los grandes clubes. ¿Cómo puede quedar el esquema de Mauricio Pochettino con estas 4 grandes incorporaciones? Vamos a verlo ya. Ahí estáis viendo el 4-3-3 que ha utilizado el entrenador argentino en su única temporada, en su media temporada en el Paris Saint-Germain, y el esquema del que se está hablando en muchos medios franceses, el 4-3-3 y el 3 o 5-3-2, mejor dicho, con Neymar y Mbappé arriba. La gran duda obviamente va a ser la competencia entre Donnarumma y Keylor. En principio parece que el costarricense va a ser titular. El que está llamado a ser titularísimo es Sergio Ramos, ya sea en defensa de 4 o en defensa de 5. En principio, si el jugador andaluz es titular en defensa de 5, él va a ser el que esté en el centro de esa defensa, con Marquinhos a la derecha y con Kimpembe a la izquierda. Otro que parece también indiscutible porque no tiene demasiada competencia en la plantilla es un Achraf, que yo creo que va a brillar más jugando como carrilero, pero que también puede actuar como lateral derecho. Por último, otro futbolista con un perfil único en el esquema en la plantilla del Paris Saint-Germain es Wijnaldum, el que os comentaba antes, que yo creo que puede hacer muchísimo recorrido, que va a hacer también goles, porque es un llegador nato. Eso es lo que más le gusta, donde más brilla, y lo cierto es que técnicamente es un futbolista menor que sus acompañantes en el centro del campo, que en principio van a ser Leandro Paredes y Marco Verratti. 4 grandes incorporaciones que yo creo que convierten al Paris Saint-Germain ahora mismo en el máximo favorito a ganar la próxima edición de la Liga de Campeones. Quiero saber qué os parece a vosotros. En principio no va a haber grandes movimientos en este mercado de fichajes, ni Haaland ni Mbappé se supone que van a cambiar de club, por lo tanto parece difícil que el Paris Saint-Germain no comience la competición como gran favorito al título. Quiero saber vuestra opinión, y también que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like y os suscribáis, también activad la campanita para que os llegue la notificación y que no os perdáis ninguno de los vídeos. Nos vemos en los próximos días hablando más de este mercado de fichajes.